Dios les bendiga en esta noche. Sean bienvenidos a una reunión que el Espíritu Santo nos otorga. La gloria y honra sea para nuestro Señor Jesucristo siempre. Le damos siempre la bienvenida al Espíritu de Dios, ya que su palabra nos dice que Él nos lleva de gloria en gloria en Cristo Jesús. Y tenemos nuestra reunión mensual hoy, 23 de mayo. Optamos por hacerla este día, ya que nuestra reunión siempre es el último viernes de cada mes, pero tenemos la vigilia el día 31, así que debemos prepararnos para el tiempo de vigilia la próxima semana, noche de gloria jueves, y el tiempo de vigilia el último sábado de este mes, que es el próximo sábado. Entonces hoy tenemos reunión de liderazgo y voy a enseñar la palabra del Señor en esta noche bajo el título Líderes que marcan la diferencia. Ese es el mensaje de activación para esta noche. Líderes que marcan la diferencia, ya que las sociedades están llenas de líderes, pero hay líderes buenos, hay líderes malos y hay líderes excelentes. Esas son las tres clases de líderes que hay: líderes buenos, líderes malos y líderes excelentes. Yo no sé qué clase de líder es usted, pero el Espíritu de Dios lo que quiere es que usted sea un líder que marca la diferencia. Tiene que salir de la conformidad, tiene que salir de la pasividad, tiene que cambiar de mentalidad. No sé cómo está su ministerio, no sé cómo está su cédula, no sé cómo está su vida espiritual. Por eso cada reunión de red nos venimos a recargar, venimos a recarga espiritual, a llenarnos de la palabra de Dios, a llenarnos del Espíritu Santo, porque debemos estar llenos de la presencia de Dios si queremos impactar en esta generación. No podemos ser relevantes sin la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo es la relevancia que Dios le da a un líder espiritual, porque hay líderes también seculares, presidentes, alcaldes, diputados, líderes de organizaciones criminales. O sea, Dios le dio el don de liderazgo a la humanidad para lo bueno y no para lo malo. O sea, cuando una persona toma su liderazgo y es guiado por espíritus inmundos o por la carne, su liderazgo va a producir lo malo. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo, cuando dejamos que su palabra nos guíe, entonces vamos a tener un liderazgo bueno, un liderazgo positivo. Entonces, en esta noche vamos a ver líderes que marcan la diferencia, y no solo esta semana. A veces el problema es que la activación solo nos dura 15 días, 3 semanas. O sea, esta activación tiene que estar diariamente en nosotros. Ustedes deben marcar la diferencia no solamente en el liderazgo, sino como esposo, como esposa, como hijo, como empresario, como trabajador, como empleado o como empleador. Debe de marcar la diferencia, porque eso es lo que va a dar relevancia en las cosas que hace. La persona que marca la diferencia siempre va a tener trabajo. La persona que marca diferencia siempre va a tener puertas abiertas. La persona que marca la diferencia siempre va a venir personas y lo van a buscar, lo van a contratar, van a querer estar cerca de él. Pero al mediocre, por lo general, lo van a despedir. Si termina un trabajo, no van a querer contratarlo nuevamente. ¿Ahora por qué? Por su mediocridad. Entonces busque la palabra Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Líderes que marcan la diferencia. O sea, usted debe ser una persona que marque la diferencia donde quiera que vaya. Les dije que un líder necesita la unción del Espíritu Santo para ser relevante. Un líder sin unción pierde relevancia. Un líder sin el Espíritu Santo pierde relevancia. Necesitamos el Espíritu Santo dentro y necesitamos el Espíritu Santo sobre. Necesitamos el poder de Dios activado, la unción de Dios en nuestras vidas. Mateo capítulo 5, versículo 13. El Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada
sino para ser echada afuera y hollada, dice, por los hombres. Después dice el 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dice el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aquí hay dos elementos que Jesús nos habla, que Él quiere que nosotros seamos para esta generación y para esta tierra. El primer elemento es la sal y el segundo elemento es la luz. Del primer elemento nos dice que no se debe desvanecer. O sea, un líder sal puede perder su sabor, un líder sal se puede desvanecer, un líder sal puede hacer que pierda la esencia. ¿Cuándo se pierde la esencia? Cuando perdemos conexión con el Espíritu Santo. Un creyente deja de ser sal cuando pierde la conexión con Dios y cuando pierde la conexión con su palabra. Por eso en esta noche vaya a ser recargado de una palabra, vaya a ser recargado de la unción del Espíritu Santo para que su vida espiritual no se desvanezca y siga siendo sal. Usted debe ser sal en todo lugar. A la sal podemos llamarle nosotros gracia. El creyente o el líder que es sal va a tener la gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo. La gente va a querer andar con usted, la gente lo va a querer seguir, la gente va a querer portar lo que usted hace, lo que usted tiene. ¿Por qué? Porque es creyente sal, porque es líder sal, porque es discípulo sal, porque es mentor sal, porque es anciano sal, porque es un profeta sal. No salado, dice, como dicen los del mundo. Para el mundo la palabra salado es una palabra mala, pero para los cristianos la palabra salado es una palabra buena. Es una palabra buena porque es la gracia del Espíritu Santo que está en uno. Es la gracia del Espíritu Santo que está entre nosotros. Entonces un creyente sal va a ser relevante, va a marcar la diferencia. Un creyente sal va a poner sabor donde no lo hay. Donde hay amargura, donde hay tristeza, donde hay defección, donde hay muerte, el creyente, el discípulo, el anciano, el líder sal va a llevar el sabor de Dios, el sabor de vida, el sabor de salud, el sabor de abundancia, el sabor de la prosperidad. Y le voy a decir algo, la sal también está en la casa de los millonarios. La sal no solamente está en la casa del pobre, la sal también está en la casa de los millonarios. Y la sal es tan necesaria para el pobre al igual que para el rico. O sea, Dios quiere a los líderes que le prediquen tanto al pobre como al rico. Aquel que no tiene como aquel que le sobre, que tiene abundancia. O sea, Dios llamó a los pobres y Dios llama a la gente próspera para que se arrepienta y el mensaje esté en su boca. El problema es que hemos tergiversado demasiado la palabra y muchos se han tomado aquel texto que la riqueza es mala. La riqueza es mala cuando lo controla el dinero. La riqueza es mala cuando hay avaricia. La riqueza es mala cuando usted pone el dinero por encima de Dios y por encima de las cosas de Dios. Tener carro no es malo, tener casa no es malo, tener abundancia no es malo, olvidarse de Dios en la abundancia sí es malo. Dejar las cosas de Dios en la abundancia, sí, hermano. Entonces, usted es creyente, usted es discípulo, usted es líder sal para el pobre y para el rico. O sea, el reino debe de manifestarse en la casa del pobre y debe manifestarse en la casa del rico. Porque hay ricos que lo único que tienen es dinero y no tienen nada más. Hay ricos que no tienen salud porque el dinero no compra la salud. Hay ricos que no tienen paz porque el dinero no compra la paz. Hay ricos que no tienen abundancia de tranquilidad. Lo único que tienen es dinero. Pero la mayor riqueza es la presencia del Espíritu Santo en un hogar. La mayor riqueza es depender de Dios en todo momento. De nada sirve tener mucho dinero si Dios no está ahí. De nada sirve tener riqueza si el Espíritu Santo no está ahí. Pero Dios lo ha enviado a usted con un mensaje no solamente para el pobre, no solamente
senadores, para empresarios. La palabra de Dios está en su boca. Nunca se limite, nunca se vea de menos. Elías le profetizaba acá. Los profetas de Israel le profetizaban a los reyes de Israel. Ellos tenían una palabra de parte de Dios. Acá tenía riqueza, pero Elías tenía el poder. Acá no podía detener la lluvia, pero Elías sí podía detener la lluvia. Acá no podía hacer que lloviera con todas las riquezas y las cosechas estaban secando, pero Elías sí tenía el poder para que lloviera y que las cosechas volvieran a reverdecer. Entonces vale más el Espíritu Santo que las riquezas terrenales. Y no le estoy diciendo que no ore por prosperidad, prospere. El apóstol Juan dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, hay gente que tiene riquezas abundantes, pero no tiene prosperidad en el alma. Viven en amarguras, en resentimientos, pagan dinerales para que asesinen gente, viven pleitos familiares, espíritus de venganza, de muerte, de odio. Entonces, usted es la sal para el pobre, usted es la sal para el rico, usted es la sal para esta generación. Pero no se limite. Si ve gente con mucho dinero, predíquenle la palabra. Predíquenle la palabra. Eso se llaman reyes. Y tal vez usted es sacerdote. Llévenle la palabra. Profetícenle. Dígale que Cristo les ama. Porque hay gente que el dinero lo está controlando y no tiene tiempo para Dios. El negocio lo está controlando y no tiene tiempo para Dios. La riqueza lo está dominando y no tiene tiempo para Dios. El trabajo lo está hostigando y dejaron las cosas de Dios. Entonces, en su boca, en mi boca, está la palabra para que busquen el reino de Dios y su justicia y que las demás cosas sean añadidas. Pero también debemos de tener cuidado de no desvanecernos, porque dice que después, ¿con qué va a ser salada? De nada sirve trabajar sin la unción del Espíritu Santo. De nada sirve trabajar sin la presencia de Dios en nuestras vidas. Dice que la sal desvanecida no sirve para nada. ¿Y qué dice pues? Sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, la gracia va a atraer las personas. Pero cuando no hay gracia, las personas se van a comenzar a alejar, porque no hay un manantial y ustedes son manaderos de aguas. Pero el otro elemento que Dios nos habla es el elemento luz. Y Dios nos dice que no somos la luz de una familia. Dios no nos dice que somos la luz de una persona. Dios no nos dice que somos la luz de una cultura. Dice, somos la luz del mundo. O sea, Jesucristo es la luz del mundo. La iglesia es la luz del mundo. Tenemos la genética de Cristo, el ADN de Cristo en nuestra vida. Entonces, la iglesia es la luz del mundo. Usted, líder, es la luz del mundo. Anciano, diácono, es la luz del mundo. Y dice, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la luz, sino sobre el candelero y alumbra, dice, a todos los que están en casa. Y hoy nosotros no solamente podemos alumbrar una casa, podemos alumbrar una ciudad, podemos alumbrar una nación, podemos alumbrar donde quiera que vayamos. La luz del Evangelio está en nuestra boca, en nuestro espíritu, y estamos para llevar luz donde hay oscuridad. Donde hay brujería, nosotros somos luz. Donde hay hechicería, nosotros somos luz. Donde hay enfermedad, nosotros somos luz. Entonces, ¿qué necesita una nación para que la oscuridad se vaya? Luz. Entonces nos necesita a mí y a usted. Amén, aleluya. Cuando tenemos esa luz, entonces vamos a ver cambios en nuestra vida. Entonces, un creyente, un anciano, un líder, un profeta necesita ser sal, pero también necesita ser luz. La luz es la que disipa las tinieblas, pero la sal es la que le da el sabor. Y aparte, la sal sirve para preservar alimentos. La sal preserva los alimentos para que no se arruinen ni se dañen. Entonces, Dios nos habla con dos elementos naturales, de los cuales el creyente es representativo como sal y el creyente es representativo como luz. Ahora, dice que la luz no puede ser puesta debajo, la luz tiene que ser visible. Entonces Dios quiere una generación de líderes emergentes, quiere una generación de líderes que estén encima, que se estén proyectando a su
comunidad, que se estén proyectando en su ciudad, que se estén proyectando a su nación. O sea, un creyente luz no puede estar escondido. Y si está escondido no es luz. Se va a apagar en cualquier momento. Pero también la luz de aquellos tiempos tenía que ser, la vasija tenía que ser llena de aceite. Cuando el aceite se terminaba, la luz se apagaba. Entonces, cuando las personas son luz, pero permanecen un tiempo de ocultos, entonces en cualquier momento se va a apagar. Pero aquellos que se proyectan van a estar alumbrando, pero también tienen que estarse llenando de la presencia de Dios. Su vasija debe ser llena de aceite para que la luz siga alumbrando. Nosotros los occidentales, yo me acuerdo que en estos sectores antes no había luz eléctrica, y había unos candiles, había unos de barro y después salieron unos de metal, mecheros, les dicen en otros países, mecheros, candiles, y en las pulperías, yo no sé si lo hacen hoy, en las pulperías o en las tiendas, vendían el gas borrito. Con un envase de refresco, uno iba, venga una botella de gas, decía uno. Y ahí me iba a comprar gas para el candil. Pero cuando el gas se terminaba, entonces la llama se iba empezando a poner pequeña hasta que se apagaba. Entonces el creyente, si no se llena de Dios, en cualquier momento se va a apagar. Por eso mucha gente anda profetizando a los huesos secos, pero los huesos secos no se levantan porque es uno más. Es un hueso seco más. Entonces solo los creyentes vivos en el Espíritu y muertos a la carne van a resucitar los huesos secos que hay en esta generación. Si estamos muertos nosotros, espiritualmente no podemos resucitar. Entonces, un liderazgo muerto a la carne y vivo en el Espíritu tiene poder en su palabra. Entonces, ahora, ¿quiere marcar la diferencia o ya la está marcando? Si está marcando la diferencia, va a tener enemigos. Porque a la gente no le gusta que la confronten, a la gente no le gusta que le digan congréguese, a la gente no le gusta que le digan ore, a la gente no le digan que le digan ayune, a la gente no le gusta que le digan santifíquese. Pero sí, yo quiero tener lo que usted porta, yo quiero que yo no use igual que usted, pero le preguntan cómo pueden profetizar, le preguntan cómo Dios habla, pero no le preguntan cómo hago para orar más, no le preguntan qué hace usted para congregarse a pesar de los problemas. Siempre ven que la gente se congrega, el líder se congrega, pero la gente no sabe si usted tiene problemas con el esposo, con la esposa, tiene problemas con los hijos, se vino para la reunión y su hijo quedó enfermo. La gente no sabe el lado negativo de la vida cristiana. Aunque lo negativo en Dios viene a ser positivo, porque ahí es donde Dios nos muestra su gloria. Y no dejemos de creer. Usted va a orar por 3 niños, los 3 se sanan, y cuando llega a su casa el suyo todavía está con fiebre. A veces nos pasa el directo. A veces nos pasa que la gente se cura y a la semana se va para el hospital. Pase lo que pase, diga usted, aunque todavía no he salido de mi proceso, jamás dejaré de creer que Dios sana. Jamás dejaré de creer que Dios salva. Jamás dejaré de creer que Dios liberta. Jamás dejaré de creer que Dios es fiel. O sea, si Dios lo hace con otro, lo va a hacer con uno. Y si Dios lo hace con uno, también lo hará con otro. ¿A cuántas personas no ha orado usted? Y salen de las deudas y usted sigue con la deuda. Tiene que voy saliendo de las deudas y tal vez usted también se encontró en otra. Entonces Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Entonces necesitamos entender que somos el elemento sal y necesitamos entender que somos el elemento que luz. Cuando nosotros tenemos la luz de Cristo, vamos a alumbrar y no hay tiniebla que se pueda resistir. Si nosotros apagamos las luces de este local, al solo encender las luces, las tinieblas no se pueden resistir a la luz. ¿Por qué las tinieblas se resisten ante muchos cristianos? Porque no son luz todavía ellos caminan en tinieblas. Un demonio se va a resistir y se va a oponer a las tinieblas mismas porque le están dando el derecho legal. Nadie puede hablar verdad con su boca si en su interior hay mentira y hay engaño. Entonces la verdad tiene que salir de lo profundo del corazón. La integridad tiene que salir de lo profundo del corazón.
Por eso solo la luz va a disipar las tinieblas. El diablo no puede sacar al diablo, Jezabel no puede sacar a Jezabel, y la mentira jamás va a sacar a la mentira. Solo la verdad nos hace libres, y la verdad es su palabra. Por eso no podemos echar fuera demonios sin el poder de la palabra. No podemos echar fuera demonios en mi nombre, pero sí lo podemos hacer en el nombre de Jesús, que fue el que pagó el precio y derramó la sangre para que toda enfermedad fuera curada, para que todo demonio se rindiera ante él. Hay gente que predica ahí que dice que la sangre de Cristo no tiene poder, que eso es algo solamente como un conjuro. Hay ministerios que se dicen, pero voy a decir algo. Dice Colosenses que Dios los exhibió públicamente en la cruz del Calvario, y ahí vieron la sangre de Cristo, ahí vieron el derramamiento de Cristo. O sea, lo que el enemigo pensó que era su derrota vino a ser la victoria de Jesús. Vino a ser la victoria. O sea, Jesús, la muerte de Jesús fue la victoria no solamente de él, sino fue la victoria contra el pecado, la victoria contra la muerte, la victoria contra la enfermedad, la victoria contra la muerte eterna. Hoy tenemos vida eterna porque alguien públicamente, porque a Jesús no lo crucificaron en un valle, a Jesús lo crucificaron en el Gólgota, un lugar alto. ¿Por qué lo crucificaron en un lugar alto? Jesús era la luz, y Él nos alumbró, incluso hasta en su muerte nos alumbró, y ahí nos redimió a todas las tinieblas. Se les presentó como la luz del mundo, y la luz del mundo estaba siendo crucificada, derramando su sangre para perdonarnos, y ahí mismo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como que usted esté queriendo quebrar el foco para vivir en tinieblas, pero la luz vino a brillar. La luz vino a darnos vida. Jesucristo vino a dar vida en abundancia, y Él fue expuesto en un lugar alto. Ahí era la pena de muerte, murió a la par de dos ladrones. En un ladrón brilló la luz, en el otro quedó la oscuridad, porque elegir la luz es decisión del humano, elegir la oscuridad es decisión del humano, pero nosotros decidimos por la luz y tenemos que transmitir luz. No podemos transmitir nosotros oscuridad, no podemos transmitir nosotros tibieza, a menos de que la carguen, a menos de que la... Por eso ahorita tenemos que a la iglesia, tenemos que sacarle a la comunidad, se enojen, aunque se enojen. Usted debe sacar a la gente de la comunidad, aunque se enojen. Yo lo único que sé, el tema que Dios me dio en estos días, es que a los tibios Dios los vomita. Dura es tu palabra, dijo el pueblo que seguía a Jesús. ¿Quién la soportará? Las tinieblas le temen a un creyente sal y a un creyente luz. A cualquier creyente no. Al que visita la iglesia no. Al que va solo los domingos no. Pero yo voy a la casa a ver qué tipo de oración es la que hace. Si la gente pasa conectada casi todo el tiempo en las redes sociales, hacen vigilia en Facebook. Yo siempre estoy en contra de este tipo de personas, en las que se congregan todos los días y no cambian, y aquel que dice que ora en la casa y no se congrega. Si venimos a la iglesia, digamos, el Espíritu Santo empieza a trabajar todas las áreas negras o oscuras o pecaminosas en mi vida, y ayúdame a despojarme de las cosas que tengo que despojarme. Y aquel que ora en su casa, que mira predicaciones por el tele, que no le diga el Espíritu Santo: quiero congregarme de nuevo. Pero la gente se acomoda, pero quiere ver la gloria de Dios. Tiene que pasar un problema para venir a la iglesia, tiene que pasar una dificultad para volver a Cristo. No sigamos con esa mentalidad, pueblo en general. Debemos de marcar la diferencia. Entonces ahora, ¿cómo nosotros marcaríamos la diferencia como líderes de alto impacto? Número uno, a través de la obediencia. ¿Cómo marcar la diferencia? A través de la obediencia. Mire que la obediencia está por encima de todas las cosas. Dios me decía: de nada le sirve a una persona tener función, de nada le sirve a una persona tener dones, y de nada le sirve a una persona los talentos si no hay obediencia. Entonces, la obediencia hace que una persona marque la diferencia.
Dios no tiene favoritos, pero sí favorece a los obedientes. Les repito, Dios no tiene favoritos, pero sí favorece a los obedientes. Siempre el obediente va a ser más bendecido. Siempre el obediente va a recibir oraciones más aceleradas, oraciones más rápido que el resto de más, porque no es tanto la oración que le desató el milagro, sino la obediencia. Es que hay gente que piensa que orar es suficiente, que arrodillar es suficiente, que ayunar es suficiente. Dice la Biblia que vale más la obediencia que cualquier sacrificio. ¿Cuáles son los sacrificios? Ayuno, cadena de oración, como le llaman muchos, diezmo, ofrenda, siembra, lo que sea, se llama sacrificio. ¿Por qué? Porque el dinero es parte de su trabajo. La oración es el tiempo que usted aparta para otra cosa y dedicar tiempo a Dios. La oración no es suficiente a menos de que haya obediencia. Por eso Dios a los obedientes le contesta más rápido. Alguien se metió 40 días de ayuno y es rebelde, mejor se hubiera metido para que votaran las rebeldías y ayuno. Y por eso no hay respuesta. Y les voy a decir algo que ha pasado, que lo he leído hasta en libros. Hay iglesias, por eso hay que tener cuidado con los intercesores, no con todos. Cuando hay grupos de intercesores hay que estarlos chequeando, calibrando, no manipulando. Porque a la gente se lidera en amor, no se manipula. Pero hay gente que es influenciada por Satanás mismo. Yo leo hasta libros que hay gente que se reúnen para que el pastor se vaya y se ponen a ayunar. Se reúnen y dicen, ayunemos porque se vaya el pastor de aquí, ayunemos para que nos cambie el pastor, ayunemos para esto. Esas son oraciones satánicas, esas son oraciones diabólicas. Hay gente que ora y ayuna para que le vaya mal a otro. Dios no te va a escuchar. Ocuparse en el interior y liberación. Necesitas sanar las emociones. O sea, tenemos lucha contra los brujos y todavía no salen creyentes practicando brujería dentro de la iglesia. Es que eso es brujería. O sea, porque los brujos trabajan con conjuros. ¿Y qué es un conjuro? Una oración lanzada de maldición. Les dije que yo conocí una pareja donde en la iglesia de ellos dijeron, apostemos que en 2 años se dejan. No sé si era que le caían mal o a saber, pero no eran enamorados de ella o de él que estaban. Así dijeron, apostemos que en 2 años se dejan, 3 personas. Y yo le digo a una persona, ore y rompa esa palabra, eso es un conjuro, una palabra lanzada, una maldición lanzada. Hay gente que desea que su negocio quiebre, hay gente que desea que su iglesia cierre, hay gente que desea que su célula venga para abajo, y cristianos todavía estamos peleando con los brujos del barrio, con los brujos de la ciudad, con los brujos de la nación, y todavía salen creyentes tirándonos maldición. Pero esos creyentes todavía no han aprendido lo que es ser sal, no han aprendido lo que es ser luz, pero eso no nos va a detener, eso no nos va a dañar el corazón, eso no nos va a quitar que dejemos de amar aún a las ovejas que patean, porque se volvieron cabras, hay que volarle los cachos. Las ovejas no patean. La obediencia pesa, y eso es lo que muchas veces la gente ponga en balanza. Si usted pone una balanza así, en la mano derecha la obediencia y en la mano izquierda el don, a veces viene así, pesa más el don y el talento que la obediencia. Y Dios lo que quiere es parejo, igualdad, don, talento y la obediencia vaya de la mano igual. Porque de qué me sirve un creyente obediente así y es más seco que no se mete al asunto, y hay obediencia a medias. La obediencia a medias no sirve. Obedezco en lo que a mí me parece, en lo que no me parece yo obedezco. Esa obediencia no le sirve a usted. La obediencia tiene que ser en toda su totalidad durante le pidan cosas que avalen la palabra de Dios. Daniel se reveló ante la autoridad, pero cuando le pedían adorar a la estatua, le pedían, en los tiempos de Daniel le pedían adorar a la estatua, y los jóvenes hebreos se negaron, los tuvieron que meter al horno de fuego, hubieron consecuencias así. Pero ¿por qué Dios lo libró? Porque no desobedecieron a Dios, sino a la ley humana, a la ley de un decreto, a la idolatría. Sadrach, Mesach y Abednego, en los tiempos de Daniel fueron librados del horno de fuego. O sea, si usted desobedece a algo
algo, Dios de ahí lo va a librar. José fue llevado a la cárcel injustamente, pero ahí Dios lo sacó. O sea, podemos ir a la cárcel injustamente si pueden. Lo pueden meter al horno de fuego injustamente si pueden. Lo pueden meter al pozo de los leones, también pueden. ¿Sabes que antes para orar, hasta lo querían que se lo comieran los leones? Y hoy no hay decretos ahí que lo van a mandar a la cárcel por orar y no quieren orar a la gente. Antes los leones le echaban. Entonces la obediencia, si usted quiere marcar la diferencia, ser obediente. La obediencia pesa más que los sacrificios y que cualquier otra cosa. Número 2, la excelencia. La excelencia, de nada sirve ser obediente si no es excelente. La palabra excelencia tiene que ver con que excede lo bueno, que excede lo mejor, que excede lo común. O sea, la excelencia, hay gente que le falta excelencia. Por eso digo, para vestirse hay que ser excelente, para peinarse hay que ser excelente. El pelo mío que hacía es parado, pues yo así lo hizo, entonces tengo que buscar la manera, ¿va? Pero hay que ser excelente. Si usted es colocha y el peinadito le bien, no ande con los colochos así, ¿va? Como el Pío Valderrama. El Pío Valderrama. Si no conoce a Pío Valderrama, búsquelo ahí en internet. Era un jugador de fútbol de los 90, creo, ¿va? Jugador colombiano. Con el pelo así todo alborotado. Como Teo Calderón, tal vez me entiende mejor. O sea, excelencia para vestirse, para venir a la casa de Dios. Les dije la vez pasada que las jóvenes se planchan el pelo solo cuando van a una boda, a unos 15 años, a una fiesta de graduación, pero a la iglesia vienen con el pelo todo alborotado. A ver si me bañan, como viene alguno. El pelo todo duro. ¿Qué más cuando viene uno a la casa de Dios a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y algunas jóvenes se ponen bien guapas, pero cuando le gusta uno de la iglesia. Yo siempre he dicho, el soltero que vista de lo mejor para su Señor y el casado para el esposo y para el Señor. O sea, vista lo mejor. Combínese su ropa. No importa si es ropa del tianguis como en los mexicanos. Vamos a hablar de todos los idiomas. El tianguis de los mexicanos. Los comayagüenses tenemos el agachón y los de Tegucigalpa dicen el bulto. Otros dicen ropa americana. No importa si es ropa americana, pero si lava bien esa ropa, si la plancha bien, usted se va a ver bien. Es que la gente, cuando uno dice que se vista bien, ya se quieren ganar, quieren dejar de quedar todas las tarjetas de crédito solo en ropa. Vestirse bien no tiene que ver con ropa de marca, si puede comprarla, cómprela. Vestirse bien tiene que ver con darle la mejor presentación a su Señor, darle la mejor presentación a su Dios en el área del vestuario, para estar en el área también de su puntualidad. Es excelente la puntualidad de usted. Va a haber veces que le puede dar la tarde, pero no va a ser un hábito de responsabilidad de tomar el llegar tarde siempre. ¿Cómo está su excelencia? Y la Biblia nos habla de un milagro que Jesús hizo, que fue convertir el agua en vino. Dice que el vino se acabó en la boda. Y llamaron a la madre de Jesús, y la madre de Jesús fue a llamar a Jesús. Y entonces lo único que había era agua, y el agua la convirtió en vino, y el mejor vino empezó a darse. Dice que el maestresano, o sea, el que probaba los vinos, dice que empezó a decir y preguntó que por qué dejaron el mejor vino de último. Ahora, ¿por qué? Porque siempre el mejor vino se daba de primero, porque la gente estaba sobria y la gente tenía el paladar bien y tenía sus 5 sentidos buenos para decir qué vino tan excelente. Y después, cuando ya la gente ya no estaba sobria, entonces daba el vino más barato, el más ruin, porque ya la gente ya no tenía paladar ni pensamiento, porque ya andaba en otro planeta. No era que se emborrachaban, ¿no? Pero ya la gente ya no andaba, ya lo que quería era probar vino. Entonces, el mejor vino lo hizo Jesús. Ahora, ¿cómo está planificando su célula usted
cómo está planificando su iglesia, su ministerio usted, cómo está presentando el mejor vino para Dios. Entonces el agua tiene que convertirse en vino. ¿Qué representa el agua? El agua es tipología de la palabra. El vino es tipología de la unción del Espíritu Santo. Muchos ministerios han perdido relevancia porque solamente están dando agua. Hay que convertir también el agua en vino. Hay que impartir la unción del Espíritu Santo. Hay que anhelar la unción del Espíritu Santo. Un ministerio solo con palabra y sin unción pierde relevancia porque la gente va a llegar enferma y se va a ir enferma. Van a llegar deprimidos y se van a ir deprimidos. Van a ir hechizados y se van a ir hechizados. Necesitamos el agua y necesitamos el vino. Pero cuando el agua se convierte en vino, entonces cuando la palabra se convierte en la impartición fresca del Espíritu Santo, la vida de la persona va a cambiar. La vida de los seres humanos cambia no solamente por la palabra, sino con el impacto del Espíritu Santo en la palabra. Porque si leemos la Biblia de manera natural, no va a tener un impacto, pero cuando leemos de manera espiritual, eso tiene un impacto. ¿Y qué es leer de manera espiritual? Dejar que la unción se impregne en la enfermedad, que la unción se impregne en el dolor, que la unción se impregne donde está el espíritu de depresión, que la unción se impregne donde hay espíritus inmundos gobernando. Ese es el vino de Dios, la unción. Y donde hay vino hay gozo. Imagínense cómo estarían aquellos después que el agua se convirtió en vino. Ahora la quieren convertir en Coca-Cola. Santo. La quieren convertir en Coca-Cola. ¿Para que se pone triste cuando no hay Coca-Cola? Y hasta que me ha gustado, prestarme bote. Entonces creo que deberíamos de estar tristes cuando la unción de Dios no está presente en una congregación. No importa si no es expansión de gloria, porque la unción es necesaria. La unción es necesaria en todas las iglesias, en todo el cuerpo de Cristo. Número 3, la inconformidad. La inconformidad. Si usted está inconforme, usted va a marcar la diferencia. Pero si usted está conforme con la gente que tiene, con los 30 que tiene cada célula, divídala ya mejor. Saque otro grupo. 3 grupos ahí, 10 y 10, 3 grupos ahí, ya divídalos. Si usted está conforme, no, aquí es suficiente, aquí en esta casita es suficiente, no, busque un lugar más grande, o sea, nunca es suficiente. Amén. Nunca es suficiente grande sobre la cabeza. Una iglesia puede ser muy grande, pero siempre hay espacio para más. Siempre tiene que caber más gente, y si ya no cabe en el templo, hay que hacer 2 reuniones, y si ya no cabe en las 2 reuniones, pues hay que orar para que Dios provea un local más grande. Pero Dios nos tiene que llevar de gloria en gloria. Debemos de desechar la inconformidad, no debemos de conformarnos. No debemos de conformarnos. Nosotros debemos de ¿qué? De ser personas inconformes. No esté conforme con su estado actual. No esté conforme con su nivel académico espiritualmente o secularmente. Usted debe estar inconforme con todas las cosas. Y cuando hablo de inconformidad, no hablo de desagradecimiento. Usted es agradecido con lo que tiene, porque hay gente que la inconformidad la ha llevado para el lado negativo. Todo solo renegando, solo maldiciendo, que esto, que lo otro. La inconformidad es buena cuando yo quiero crecer en el Señor. Yo no estoy conforme con mi nivel de oración. Yo no estoy conforme con mi búsqueda. Yo no estoy conforme con mi nivel de unción. Yo no estoy conforme con mi unción profética. Yo quiero más secreto. Yo quiero más revelación, porque hay gente que no cree solamente a la palabra hablada. Va a tener que creer a la palabra de ciencia. Va a tener que hablar, va a tener que creer cuando yo ore por ellos y sean sanados. Esa inconformidad es buena. Pero hay gente que ya está conforme. No, ya hablo en lengua, ya es suficiente. Los brujos hablan en lengua también. No, ya ahora por un dolor de cabeza suficiente. No, hay gente que está en silla de ruedas, hay gente que anda con muletas y el poder de Dios la puede levantar. Pero hay que morir. Número 4, competir contra uno mismo. Competir contra uno mismo. Escuchen, competir contra uno mismo. Y aprendas eso. El espíritu de competencia no es malo cuando mi competidor sea yo mismo. Usted va a competir contra
sus límites, usted va a competir contra sus limitaciones, usted va a tener que ser mejor que usted el día de mañana. En junio usted tiene que ser mejor que el mes de mayo, en julio tiene que ser mejor que el mes de junio, en agosto tiene que ser mejor que julio. Pero la gente está compitiendo con el que canta, con el que predica, está compitiendo con el que sirve. Esa competencia es mala, esa competencia es dañina. Compita contra usted mismo, compita contra sus limitaciones. O sea, diga que tiene que ser mejor mañana que el día de hoy. Empieza a estudiarse usted mismo, empieza a analizarse usted mismo. Usted no tiene que seguir en la misma condición, usted tiene que crecer, usted tiene que aumentar, usted tiene que ir de gloria en gloria en Cristo Jesús. Tiene que ir de gloria en el Señor, de gloria en gloria en todo lo que usted haga, en todo lo que usted planifique y en todo lo que usted emprenda. No puede seguir con la misma mentalidad, queriendo competir con los demás. Mire, la envidia es terrible. A mí Dios me ha hablado, no solamente a mí, porque a mí me ha hablado mientras yo oro, pero me lo ha confirmado a través de gente. A mí el Espíritu Santo me ha dicho que gente me ha tenido envidia y gente cristiana. Una vez le dije al Señor, ¿y por qué me tiene envidia la gente si ni pisto tengo? Es que no es lo que tenés, sino lo que portás. Si me dijo, no es lo que tenés, sino lo que portás. Por eso hubo un tiempo que la gente me preguntaba seguido, ¿cómo ha hecho usted para tener todo lo que tiene? Pero la gente no me habla de cosas materiales, ¿no? Pero Él me ha dado riquezas espirituales y me han costado. Y yo le empiezo a explicar y el proceso no lo quieren. La gente no quiere el proceso, la gente solo quiere gloria. Aparte, gente que me ha preguntado, yo lo que he visto, que muchos lo que han querido ser vistos por los hombres, no han querido servirle a Dios. Cuando yo lo que le pedí a Dios fue, yo solamente te quiero servir en lo que me pongas. Eso fue lo que le digo. El secreto de crecer, aparte de estas cosas, está en el servicio, en lo que usted sirva. Usted sirva a alguien, sirva a un manto, sirva a las personas, sirva aún al pecador, con un consejo, con una palabra, con una oración, con un ayuno. Estamos para servir. Cuando entendemos que el servicio es la clave del éxito, Dios me va a dar dones, Dios me va a dar talentos para que siga utilizándolos. Si usted es cocinera y le regalan una olla, usted va a ser feliz. Usted va a ser feliz. Si usted trabaja en construcción y le regalan herramientas, usted se va a alegrar. Entonces, si Dios no mira sirviendo, Dios le va a activar dones. Si Dios no mira sirviendo, le va a activar talentos. Es inevitable que Dios no le dé herramientas para que edifique el cuerpo de Cristo. Si lo ve, que está edificando. Pero si está destruyendo, tenga cuidado. Número 6. Autoliderarse. Autoliderarse, no liderarse. Autoliderarse. Eso yo lo aprendí y lo apliqué para mí. No sé si algún escritor lo ha puesto en algún libro de liderazgo, pero yo eso lo hablo por experiencia. Autoliderarse, sea su propio líder, porque liderar a otro es fácil, liderarme yo solo cuesta. Liderarme yo solo cuesta. Decirle a la gente, vamos a hacer ayuno el sábado es fácil, pero decirle a mi cuerpo, vamos a ayunar el sábado cuesta. Decirle a la gente, hay que orar 1 hora por tantos días es fácil, pero decirle a mi cuerpo, hay que orar 1 hora todos los días, me es difícil. Entonces sea su propio líder, empiece a autoliderarse, va a haber cambio, va a ver que la diferencia se va a notar en su vida. Cuando usted se comience a autoliderar, va a haber diferencia. Por eso la gente más dócil es el que se lidera solo. Si quiere dar un rebelde, esos no son líderes ni de su propia vida. O sea, uno tiene que liderarse a uno mismo. ¿Cómo se puede? ¿Sabe cómo me he liderado yo? Viéndome al espejo. Tenés que mejorar esto y estas áreas. Tenés que ser puntual, tenés que ser responsable. Tenés que llegar a tiempo, dejar de llegar tarde. Así me decía yo en el espejo. Yo solo me decía así en el espejo.
porque aprendí que soy mi primer líder. O sea, tengo que liderar mis emociones, tengo que liderar mis pensamientos, tengo que liderar y batallar contra la carne, tengo que batallar contra la comodidad, tengo que batallar contra la pereza, tengo que batallar contra la negligencia, tengo que batallar contra la mediocridad. O sea, si yo soy líder y me lidero a mí mismo, tengo que decirle, tenés que ser más excelente, lo que hiciste no está bien. Pero decirle a otro, lo que hiciste no está bien, es fácil. Decirle a otro, venirme temprano es fácil, ahora tengo que empezar yo por mí mismo. Lidérese a usted mismo y verá los cambios. Número 7, determinación. Determinación, ese es el último. Número 7, determinación. Estas cosas le van a hacer que usted marque la diferencia. Determinación. ¿Por qué determinación lo puse de último? Porque la determinación a usted le va a dar constancia. Y la determinación a usted le va a dar perseverancia. Y la perseverancia es permanecer en algo aún en el conflicto. Yo por eso confío en la gente que a pesar de la tormenta ahí están sentados, que a pesar de la adversidad ahí están sentados, pero no confío en aquel que cuando hay un problema se me va, que cuando hay un problema se pierde, que cuando hay un problema se encierra en su casa y dice, hasta que pasen las cosas que están sucediendo yo vuelvo a la iglesia, yo llego a la iglesia. Eso no es así. La gente debe ser la clave de la iglesia. Si ve que el diablo está atacando su iglesia, hay que orar. Si ve que el diablo está atacando a sus pastores, hay que ayudar. Si ve que el diablo está atacando la casa de Dios, hay que unirnos en oración. Donde hay pleito, la oración no llega al trono de Dios. Donde hay contienda, incluso en el matrimonio dice la Biblia, que cuando hay pleito, dice que las oraciones son estorbadas. Lo mismo sucede en la hermandad. Lo mismo sucede en una congregación. Si una persona está en pleito, sus oraciones Dios no se las va a escuchar. Y la palabra lo dice. No es el apóstol, no es el profeta, no es el maestro, no es el evangelista, no es el líder que se lo dice. Si usted tiene pleito en su casa, arréglese con la persona que tiene pleito y sus oraciones van a ser escuchadas por el Padre. Sus oraciones van a ser escuchadas por Dios. Entonces, la determinación me va a dar firmeza, me va a dar constancia y me va a hacer perseverante en todo. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, yo ahí voy a estar, yo ahí voy a permanecer. El diablo no lo va a sacudir, las tinieblas no lo van a sacar. Una cosa demandada Jehová, dijo David. Determinación es ser demandante. Demándese contra usted. Una cosa he demandado, dijo, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura. No, pero es que en la casa yo oro, pero David dijo, una cosa he demandado, o sea, el cuerpo desde el tiempo de antes se ha querido quedar en casa. Desde antes la gente se ha querido quedar en la casa, pero el rey David dijo, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Salió una temporal. No podemos esperar bendiciones continuas con búsqueda temporal. Debemos de buscar a Dios de todo corazón. Debemos de buscar a Dios con todo el amor. Debemos de buscar a Dios con todo el deseo. No poner la mirada en los hombres. Los hombres nos van a fallar. Cuando usted puso la mirada en los hombres, ahí se equivocó. Pero cuando la pone en Cristo, ahí va bien. Entonces, marque la diferencia. No sea el de líder del montón. No sea del líder que la gente no sabe que usted es ni cristiano. Les he dicho que yo he visto gente que ya son predicadores y cuando se ven en la calle me dicen, van a ir a la iglesia perro. Eso no es un líder que marca la diferencia. Eso necesita liberación también. Hay gente cristiana y más jóvenes que se tratan de perro todavía. Y eso es un lenguaje del mundo. Ese no es un lenguaje del reino. En la Biblia yo no veo que Pedro decía a Juan que vas a ir hoy a la clase, perro. Pedro si le venía. Entonces creo que necesitamos limpiar, purificar la cultura mundana en la iglesia. Está bien el nuevo convertido que tiene 6 meses, 3 meses, 5 meses, menos de un año. Dios va trabajando, Dios va quitando el lenguaje mundano para poner el lenguaje del reino.
pero hay gente que tiene 3, 4 años y todavía está así. Determinarse a cambiar la conducta, determinarse a ser obediente, determinarse a con esto cerramos. Entonces, si el líder que marca la diferencia es determinado, entonces se va a determinar a la obediencia, se va a determinar a ser excelente, se va a determinar a ser inconforme, se va a determinar a competir contra él mismo y se va a determinar a autoliderarse. Y comience desde ya a ser su propio líder si no lo ha sido. Yo lo he sido toda mi vida. Y a veces me decepciono de mí mismo. Es que me decepcionó el hermano, a veces de mí mismo me decepciono. Y por eso vengo y digo yo, tenés que mejorar, tenés que estar más temprano, tenés que estar a tiempo, tenés que ir a las reuniones, tenés que hacer esto, tenés que orar más. Yo mismo doy órdenes. Eso es ser un líder, póngase de pie. Eso es ser un líder que marca la diferencia. Si estas 7 cosas las tomamos, vamos a ser líderes de relevancia, líderes que transmitan la unción del Espíritu Santo. No queremos un evangelio natural, queremos un evangelio de señales, de milagros, de palabra, de ciencia, de sabiduría, de profecía, de interpretación de lengua, que los dones del Espíritu Santo se muevan, pero por encima de todas esas cosas, la obediencia a Dios. La obediencia a sus autoridades, porque nadie puede decir que obedece a Dios si no obedece a su líder. Nadie puede decir que obedece a Dios si no obedece a su pastor. Nadie puede decir que obedece a Dios si no obedece a su mentor. Hay que obedecer a los hombres y a las figuras de autoridad que Dios ha puesto por encima de nosotros para que estemos en obediencia con Dios. Lo mismo, nadie puede decir que esté en obediencia con Dios si no obedece a su papá ni a su mamá.